Bienvenidos una vez más a estas noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la edición número 437 y hoy quizás lo más interesante, lo más, quizás relevante de todo lo que está pasando, la cuestión de la política internacional, de la geopolítica. Isaías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, toda la cuestión de Ucrania, de Medio Oriente, Asia-Pacífico, todo lo que se está sacudiendo en este mundo. Comenzamos. Y antes de comenzar con esto, vamos a hablar de una noticia que iría en las noticias, digamos, generales, especialmente en el apartado de inundaciones, pero eso lo comentamos ayer. Pero vamos a hablar porque esta última noche, ayer y hoy, se han producido unas inundaciones muy fuertes en la zona de Valencia. Tenemos mucha gente querida ahí, inclusive ya mucha gente de este ministerio hoy, desde ayer y hoy están ahí, Víctor mismo está ahí. Había unas inundaciones terribles, se habla más de 70 muertos, de cantidad de desaparecidos. Aparentemente, gracias a Dios, ya la cosa ha amainado, inclusive este fin de semana nos encontraremos todos ahí en Valencia, así que una situación terrible, una dana, como le llaman aquí, una tormenta como hacía años que no se sentía por esa zona del Levante español. Gracias a Dios ya la cosa ha amainado y se va pudiendo volver a la normalidad, pero ha habido un desastre muy, pero muy grande. Ahora sí, vamos a ir con lo que nos toca hoy. Tema de, ya sabemos, Isaías, lo que habla de tema de Damasco, de Siria, Daniel 11, los versículos finales o los acontecimientos finales de la historia, Apocalipsis, todo lo que lleva al Armagedón, y Ezequiel, que habla de Ezequiel, que Gog y Magog, todo lo que tiene que ver con Rusia. ¿No? Aquí tenemos los versículos, para el que les interesa, echarle una mirada. Pero vamos a hablar con algo también que comentó Jesús, especialmente en Lucas 21, las señales del fin, y habrá terror, sí, especialmente cuestión de terrorismo. Y vamos a Burkina Faso, 3 días de brutal masacre terrorista, muchos de ellos católicos. Ya sabemos lo que está pasando en esas zonas, con Boko Haram, con todo el terrorismo islámico, y especialmente yendo contra quién, pues contra los cristianos, sean de la denominación que sea. El artículo no lo vamos a leer, pero si alguien quiere echarle un vistazo. Y ahora vamos a ir aquí lo que nos dice este mapa, un mapa de iglesias quemadas o destruidas en Francia en los últimos 4 años, nos dice falso. Dice, un mapa de actos anticristianos en Francia no muestra solo iglesias quemadas en 4 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a leer el artículo, pero miremos este mapa. Este mapa ha corrido desde hace un par de años, por eso lo pongo, porque el tema de Francia es muy importante y ahora comentaremos por qué. Supuestamente salía este mapa que decía que todas esas iglesias, todos estos puntos son iglesias que han sido atacadas, quemadas, pero dicen que esto es falso. Ahora vamos a leer lo que nos dice el artículo. Luego del incendio de la aguja de la catedral de la ciudad francesa de Rouen, el noroeste, el 11 de julio del 2024, usuarios en redes sociales difundieron, desde este año, difundieron un mapa de Francia en el que supuestamente figuran las iglesias incendiadas o destruidas en los últimos 4 años. Claro, eso, de los últimos 4 años, más especialmente desde que pasó lo de Notre Dame, por ahí, expresando su alarma ante un supuesto recrudecimiento de este tipo de actos. Sin embargo, el mapa compartido más de 800 veces muestra en realidad un censo de actos anticristianos recopilado en el 2016 por el blog católico, el observatorio de
Bueno, el observatorio es un observatorio cristiano, que no incluye solo incendios, sino casos de robo y vandalismo. Vale, aquí en realidad se publicó un mapa con casos de robos, incendios, vandalismos, hechos hacia cristianos, quizás hacia solo católicos. Claro, eso da lugar a mucho más que simplemente incendios, pero se difundió por las redes sociales que eran todos ataques a templos católicos, a iglesias cristianas, y corrió como la pólvora, como diciendo, están yendo contra el cristianismo en Francia. Ahora sale que esto es falso, que no es tan así, es exagerado, pero es verdad que hemos visto muchos ataques a sacerdotes, a iglesias en Francia. Ahora, sea verdadero o sea falso, aparentemente es falso, no falso del todo, pero sí falso, que son ataques a iglesias, a templos. Hay una realidad. Francia es la hija predilecta del catolicismo. Francia es la que en el año 508 comenzó, digamos, le dio el poder al papado. El rey de Francia, Clodoveo I, en la Navidad es la que cuando se bautizó, y fue el rey que de ahí empezó la supremacía papal en todo lo que es Europa. Y Francia tiene que repetir la historia, y Francia tiene que volver a darle la supremacía europea. A nivel mundial sabemos que es Estados Unidos, pero en Europa Francia tiene que volver a darle la supremacía al catolicismo. Alguien dirá, ¿cómo puede ser? Francia, la gran nación atea. Bueno, pero algo tiene que pasar. Y esto, con cuestiones verdaderas o cuestiones falsas, pero hay una propaganda de que hay una persecución hacia el cristianismo en Francia, y esto va a dar sus frutos. Y Francia volverá a cumplir, no para bien, sino para mal, la profecía. Es realmente interesante. Aquí, bueno, nos dice algunas cosas más. Ahora vamos con Gog y Magog. Gog y Magog, hablamos de Rusia y los suyos, guerra de Ucrania. Vamos a leer aquí algunos titulares. Xi Jinping insta a evitar la escalada y extensión del conflicto ucraniano. Aquí vemos a Xi Jinping, bueno, tratando de llevar la paz. Putin ratifica el tratado de asistencia mutua con Kim Jong-un y da luz verde así al uso de tropas norcoreanas contra Ucrania. Aquí tenemos el gran, quizás titular de estos últimos días del conflicto en Ucrania. La OTAN confirma el despliegue de tropas de Corea del Norte en Rusia. Y la OTAN lo confirma. De entrada, ya de la semana pasada, cantidad de titulares diciendo es que las tropas norcoreanas están luchando en la guerra en Ucrania. Bueno, eso no es tan así. Corea del Sur amenaza con enviar armas a Ucrania si Corea del Norte ayuda a Rusia en el plano militar. Y aquí, Corea del Sur, si Corea del Norte entra, pues yo también entro. Vaya. Seúl dice que las tropas de Corea del Norte ya están en Rusia para intervenir en Ucrania, y la Unión Europea avisa, de confirmarse, responderemos. Y todo se está confirmando. Vamos a leer algo. Dice, es el primer paso a la guerra mundial. Con estas contundentes palabras avisó Volodymyr Zelensky esta semana de lo que ocurrirá si se permite, como anunció, que más de 10.000 soldados de Corea del Norte intervengan en la guerra que Ucrania libra con Rusia. Un escenario que ha confirmado los servicios de inteligencia de Corea del Sur, que este viernes han ido más allá y han confirmado que las fuerzas norcoreanas ya están desplegadas en la ciudad rusa de Vladivostok y se están preparando para entrar en combate. Los ojos están puestos ahora en la Unión Europea, que ha avisado este viernes que responderá a Corea del Norte si interviene en la guerra en Ucrania. ¿Y de qué manera responderá? Hemos tomado nota de los informes sobre la posible participación de tropas de Corea del Norte en Ucrania. De confirmarse esto, supondría un aumento significativo de la relación militar con Rusia, desafiando aún más el derecho internacional, e ilustra una vez más que es Rusia el que escala la guerra y su agresión. Claro, porque las tropas OTAN no están. Los países OTAN no tienen soldados en Ucrania, ¿no? ¿No es cierto? Con la participación activa de sus aliados, ha asegurado el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, en respuesta a Europa's Press. En este sentido, recalca la preocupación europea por la intensificación de la cooperación militar y las transferencias de armas entre Pyongyang y Moscú, y subraya que el apoyo continuado de Corea del Norte en el contexto de la invasión rusa de Ucrania recibirá una respuesta adecuada del bloque. ¿De qué bloque? Del bloque europeo. Para la diplomacia europea, este paso evidenciaría que Rusia tiene una posición deshonesta respecto a sentarse a negociar el fin del conflicto y muestra que no tiene un verdadero interés en la paz.
Al contrario, Rusia busca desesperadamente cualquier ayuda para su agresión ilegal, incluso de actores que están perturbando gravemente la paz y la seguridad mundiales, ha añadido Stano. Así, las cosas para la Unión Europea, que Rusia recurra al régimen de Kim Jong-un, refleja la debilidad real de Moscú y su creciente aislamiento y la eficacia de las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Rusia. Bueno, ahora vamos a ver esa debilidad rusa, luego iremos viendo ese aislamiento, esos frutos de las medidas, de las sanciones, si realmente están así. Pero lo que sí cada vez se ha confirmado más es que es verdad que Corea del Norte ha enviado tropas. Se habla de unas 10.000, se hablan de 12.000. Aparentemente todavía no están en campo de batalla, no sabemos si estarán en Ucrania. Lo más seguro es que estarán en las zonas en las zonas rusas donde Ucrania ha invadido. Lo que se dice es que todavía se están siendo preparadas en Rusia, que todavía no han entrado en batalla, pero sin ningún lugar a duda todo indica que tarde o temprano entrarán. Primeramente, aparentemente, por los tratados que han firmado entre unos y otros, en la zona de Rusia, no en Ucrania. Pero veremos lo que pasa más adelante. Aquí un poco más del artículo, pero no vamos a leer lo que sigue. Estados Unidos no impondrá nuevos límites al uso de sus armas por parte de Ucrania si Corea del Norte entra en la guerra. Es decir, si Corea del Norte entra, pues entonces esos límites a misiles de larga distancia y tantas otras cosas que ahora tiene Ucrania que no puede usar contra territorio ruso, pues esos límites desaparecerán. La guerra escalará. Pues así están las cosas en esta guerra de Ucrania. Vamos al tema del gran río Éufrates, y cuando hablamos del gran río Éufrates nos lleva a Apocalipsis 16 y se refiere principalmente ¿a quién? A Turquía, esta nación geopolíticamente trascendental. Al menos 5 muertos y 22 heridos en un atentado contra una fábrica de armas en Turquía. Sí, Erdogan estaba ¿dónde? Estaba la reunión BRICS, Erdogan junto ya más con los BRICS, con Rusia, sabemos que pertenece a la OTAN, de alguna manera juega con los dos, pero cuando Erdogan está con los BRICS, pues vaya casualidad, un atentado en Turquía. ¿De quién? Claro, el partido kurdo, ¿no? Los famosos kurdos, este pueblo que lo han dividido hace mucho tiempo atrás, entre ingleses y franceses, en más de 5 partes, repartido en distintas naciones, y bueno, ellos vienen haciendo su lucha desde hace ya mucho tiempo. Así que cuando Erdogan da un paso, digamos, contrario a la OTAN, pues atentado. Aquí tenemos una imagen de esta persona que entró y disparó. Y ahora vamos a los reyes del Oriente. Reyes del Oriente, ¿a qué nos referimos? Asia-Pacífico. Hablamos principalmente de China, hablamos de India, hablamos de Corea del Norte. Aquellos que serán los protagonistas del Armagedón. Aquellos que se enfrentarán directamente ¿contra quién? Contra la OTAN. Japón y Estados Unidos inician ejercicios militares conjuntos a gran escala. Ya sabemos, Japón, una de las puntas de lanza junto con Corea en esta guerra de Asia-Pacífico. Japón, que según profecías católicas tiene que cumplir una misión muy importante y heroica al fin de los tiempos. A ver, pobre Japón, ¿qué es lo que le espera? Taipei denuncia que buques de guerra chinos navegan hacia el estrecho de Taiwán. El otro punto, Taiwán, por supuesto. Taiwán hace acopio de alimentos para tiempos de guerra. Aquí vemos cómo Taiwán se va preparando, se va armando, va haciendo acopios de alimentos, sabe que tarde o temprano algo le llegará. Reportan que la RPDC construye estructuras no identificadas en una carretera intercoreana volada. ¿Quién? La República Democrática de Corea del Norte. Veíamos en la última que habíamos presentado sobre este tema de geopolítica, de las guerras, de noticias, cómo habían volado unas carreteras que comunicaban con Corea del Sur. Pues ahora parece que están construyendo algo, estructuras donde habían volado, donde antes había carreteras, que, bueno, seguramente en plano militar. El líder de Taiwán asegura que la isla no cederá ni una pulgada de su territorio. Aquí lo que se llamaba antiguamente o siempre la China nacionalista, que sigue duro en no dar el brazo a torcer con China. Aunque cada vez más población ya estaría, digamos, aceptaría o estaría de acuerdo en anexionarse con la Gran China. Difícilmente no pase, pero sabemos que Estados Unidos aprovechará esto para meter a China en la guerra,
el tema de los semiconductores y todo el tema de los chips, todas las industrias que hay en Taiwán con este tema, bueno, tema muy importante también a nivel de tecnología. Estados Unidos da luz verdes a la venta de más armas a Taiwán, y Estados Unidos, como hicieron antaño con Ucrania, ahora hacen con Taiwán, lo siguen armando. Estados Unidos quiere armar buques con misiles Patriot por temor a armas hipersónicas de China. ¿Qué vemos aquí? Pues misiles de defensa ante un ataque chino. Siguen armando tremendamente ¿a quién? A Taiwán. China promete contramedidas por la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, por supuesto. Lo mismo que vimos con Ucrania se está haciendo con Taiwán. ¿Cuándo entrará China al final a la guerra? Todavía no lo sabemos. Y aquí vemos lanzamisiles, bueno, cosas impresionantes, el poder de destrucción que tienen estos aparatos. Cambiamos, dejamos Asia-Pacífico y vamos al Rey del Norte. Y cuando hablamos del Rey del Norte, hacemos referencia a ¿quién? Daniel 11, el Rey del Norte, su parte religiosa, su parte espiritual, podemos decir la que lleva la batuta, y hablamos del Vaticano, pero luego el brazo armado, el brazo militar, que es principalmente Estados Unidos. Aunque cuando hablamos de Estados Unidos hablamos hoy ya de OTAN. Trump asegura que no librará guerras en el extranjero. Se están definiendo las campañas y Trump asegura que no librará guerras. En la última que dijo en estos últimos 2 días, dijo que él terminará con la guerra en Ucrania, terminará con la guerra en Medio Oriente, que todo inmediatamente y antes de llegar a la Casa Blanca él acabará con todas las guerras. ¿Será así? Bueno, es lo que él dice, cada vez más gente confiando en que la llegada de Trump puede ser lo que pacifique el mundo. Esto es lo que dice Trump. Bueno, es que Trump es un hombre de negocios. Alguno decía, Trump es más alguien que cacarea mucho, pero a la hora de la verdad, como decir, Trump más es un perro que ladra pero no muerde. Bueno, hay que decir en honor a la verdad que ante los hechos puede ser verdad hasta hoy. Trump tuvo una presidencia y es cierto que fue uno de los presidentes menos belicistas, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Nada que ver con los Biden, nada que ver con los Obama, nada que ver con los Clinton, nada que ver con los Bush, nada que ver con esta línea de presidentes especialmente desde el 2001 hasta acá. Pero con los del 2001 para atrás, pocos han hecho tan pocas guerras como Donald Trump. Y eso es cierto. Es verdad, es muy agresivo hablando, pero como que a la hora de la verdad él es más de hacer negocios. Eso es lo que dicen. ¿Será así si llega a la Casa Blanca? Pues lo tendremos que ver, porque las guerras van a seguir, esté uno o esté el otro. Pero bueno, se confía en que Donald Trump puede pararlo. Están en el final ya de los comicios. Seguramente cuando volvamos a presentar noticias, por lo menos en esta serie, en el tema de la guerra, seguramente será Dios mediante después de que hayan sido las elecciones, que son el martes que viene, pero están a no parar. Trump, que si gana Kamala Harris vamos a la Tercera Guerra Mundial. Kamala Harris, que si gana Trump nadie está a salvo, ni siquiera hasta Dios está en peligro si gana Donald Trump. El tema del temor, del miedo muy acuciante de unos y otros, en insultos, en que sois una basura, no, la basura sois vosotros, un país cada vez más fragmentado, un país, digamos, totalmente de armas tomar, porque los candidatos están insultando ya no entre ellos, insultando a los propios votantes de unos y otros. Eso ya es inadmisible. Porque más allá de que es una democracia, que unos votan a uno, otros votan a otro, en la democracia el que gana tiene que gobernar para todos, no solo para los suyos, no solo para los que me han votado y el resto que se putan. Eso no es la democracia. Pero vemos que la democracia, como decíamos ayer, está acabada en Estados Unidos. Pero el tema, Trump dice que se acaba la guerra, pero si no gana él, pues Tercera Guerra Mundial. Aquí está el artículo, pero no vamos a leerlo. ¿Y qué dice el catolicismo? Cardenal de Jerusalén. No es realista ahora la solución de 2 estados para terminar la guerra Israel-Hamás. Pues el Vaticano siempre se ha pronunciado en favor de los 2 estados. Pero ahora ¿qué dice? Pues para terminar la guerra, con esto de la solución de 2 estados, no. ¿Y entonces cómo terminas la guerra? Porque ninguno va a renunciar a ser estado. Claro, el problema es que ninguno quiere al de al lado. Todos son desde el Éufrates hasta el mar. Unos dicen desde el Éufrates hasta el mar y el otro también dice lo mismo. 2 estados, pues no. Y hasta el Vaticano le dice, esto ahora no es realista.
pues la guerra va a continuar, parece. Vamos a leer un poco de lo que nos dice este cardenal. Dice, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, aseguró que por ahora no es realista la solución de 2 estados para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Tierra Santa. Mi impresión es que nadie quiere un conflicto más grande, pero nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Todo es posible de manera positiva y de manera negativa. Pero ahora necesitamos algo nuevo, creativo. No sé bien qué, pero todos los acuerdos e ideas previos, como la perspectiva de la solución de 2 estados, todo eso no es realista ahora, explicó el purpurado. Vaya palabras del digamos, el patriarca latino de Jerusalén. Hay que buscar algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? La solución de 2 estados, parece que esto ya quedó atrás. Entonces, ¿qué solución hay? Pues parece que alguien tendrá que dejar de ser estado ahí, y no va a ser Israel. Bueno, aquí sigue, vamos a leer algo más del artículo. La Iglesia es la voz de los pobres. Sobre las negociaciones que deben darse para alcanzar la paz, el cardenal comentó, no creo que la Iglesia deba entrar en esto. Es mejor que la Iglesia permanezca fuera, porque si se entra, no eres libre. La fuerza de la Iglesia es ser una voz, la voz de los pobres. Hay que dar una solución, pero según él ahora la Iglesia no debe entrar. ¿Quién la va a dar? ¿Quién va a dar? ¿La va a dar China? ¿La va a dar Estados Unidos? ¿La va a dar Rusia? ¿La va a dar? ¿Quién va a dar la solución? Y la Iglesia no tiene que meterse, según él. Veremos qué dice el Papa. El Papa. Pues vemos, parece que no hay solución. Eso es lo que está diciendo. Sigamos. Noticias del Oriente y del Norte. Noticias del Oriente y del Norte. ¿Quién son Oriente y del Norte? Pues al oriente de Jerusalén, bien al oriente que tenemos, principalmente China. También tenemos India, pero principalmente China. Y al norte, ¿a quién tenemos? Norte-norte tenemos a Rusia, la gran nación del norte. Noticias del oriente y del norte que dice, lo atemorizarán, dicen los versículos. ¿A quién? Al rey del norte, al papado y a Estados Unidos. Y ahora vamos a ver algo realmente trascendental que ha pasado en estos acuerdos, en esta línea de estos acuerdos, de estas alianzas entre estos varios países, pero principalmente estos 2, los BRICS. La reunión en Kazán, esta última semana, Kazán del 22 al 24 de octubre del 2024. Aquí vemos, sí, los BRICS son 5, pero que aquí vemos muchísimos más. ¿Por qué? Porque ya hay muchos que son no de pleno derecho, pero asociados, ya son muchos, otros más que están en la lista, y vemos que los BRICS realmente cada vez son más, cada vez más gente está golpeando a la puerta para ser parte de los BRICS. El 25% de la producción, digamos, de exportaciones mundiales, casi el 45% de la población, pero va a más, de manera creciente. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí vemos un poco ya más reducido, los más principales. Aquí faltaba uno de los 5, que es Lula da Silva, que según parece se accidentó. ¿Hay algún tema de tiro y afloje con Lula da Silva, con Brasil? Bueno, especialmente con Lula. Ahora vamos a ir a los 3 principales. Vemos a Putin en el medio, vemos a Xi Jinping y el otro ¿quién es? Modi, el de la India. Los 3 fuertes, los 3 grandes. Pero vamos a ir a la gran alianza, los principales. Los líderes de esta alianza, Putin y Xi Jinping. Xi Jinping y Putin, el oriente y el norte. Cuando hablamos de China, China es la gran economía, el peso económico, también tecnológico, pero principalmente el peso económico. Cuando hablamos de Rusia, ¿de quién hablamos? Hablamos del peso político. Sí, Rusia es el número 1 aquí a nivel político, no solo militar, sino a nivel político. Por ejemplo, India es el tercero ahí como una fuerza también enorme, el país más poblado del mundo, una gran economía, potencia nuclear, pero, por ejemplo, China e India siempre han tenido malas relaciones, pero están obligados a entenderse. Muchos dudaban hace unos años de que China e India se pudieran llevar bien y que pudieran estar juntos, pero cada vez más se va afianzando. ¿Pero quién es el que tiene la buena relación con India? Putin. Rusia. ¿Quién es el que tiene la buena relación hoy con China? Rusia. ¿Quién es el que tiene la buena relación con Corea del Norte? Rusia. ¿Quién es el que tiene la buena relación con países africanos, con países de Asia, con países de Latinoamérica? A nivel político, Rusia. Rusia es el peso político por excelencia de esta alianza.
No, que manda China, que manda Rusia. No hay uno que mande más del otro, pero estos dos son los principales. Pero India no es poca cosa. Y esas roces entre India y China se van puliendo. Esa frontera que estaba tan militarizada que cada 2 por 3 se escapaba un tiro de uno, un tiro del otro, cada vez se va desmilitarizando. Están obligados a entenderse y se entenderá hasta el fin, porque participarán juntos en el Armagedón como esos reyes del Oriente. ¿Qué podemos comentar de estos BRICS? Estos BRICS que vienen de hace un tiempo, que en el 2006 tuvieron ya quizás su primera reunión en serio, sí, cuando empezó este ministerio. Y ahora tuvieron la reunión más importante de toda su historia, justo cuando este ministerio empezó su nueva etapa, su gran etapa de conferencias públicas. Bueno, parece que hay cosas que van paralelas. Algunos dirán, es que ustedes sois pro Putin y pro China. Bueno, sí, será por eso, ¿no? Bueno, son casualidades, son cosas que simplemente, anecdóticas si se quiere. Pero, ¿cuál es lo importante? Se puso algo sobre la mesa pero muy relevante, algo que era una teoría, que era una esperanza para muchos, que era un proyecto que algunos decían, bueno, esto será un sueño, a ver si lo cumplen, pero ahora sí se puso sobre la mesa un plan económico a nivel mundial, financiero mundial, para quitarle el poder al dólar. Esa nueva moneda BRICS, bueno, es más un tema, ya iremos explicando luego con el pasar de los tiempos, también que nosotros lo vayamos entendiendo, no somos economistas aquí, nos vamos también nutriendo de la gente que sabe y de lo que vamos viendo y de lo que también con la ayuda de Dios podemos ir entendiendo, pero es para transacciones, pero es para ir quitando el poder al dólar. Será una como moneda de intercambio a nivel internacional, con un 40% respaldado en oro, no todo, luego en las propias monedas de cada país, no es que cada país renunciará a su moneda y tendrán una moneda de ellos, no, estará respaldada en las propias monedas de cada país, pero podrán empezar a hacer transacciones ya a exportar y a importar y a hacer negocios internacionales cada vez más prescindiendo del dólar. No lo excluyen, puede estar el dólar y cualquiera puede usarlo de ellos, pero le van quitando terreno al dólar. Y esto ya es un hecho, ya se puso sobre la mesa. Habrá que concretarlo, pero esto es realmente formidable. Aparte de que ese aislamiento a Rusia, pues nada de nada. Esta fue una victoria por sobre todo de Rusia tremenda. Tremenda una victoria de Rusia mostrando que el que cada vez está más aislado es Occidente. El mundo entero se está yendo para este lado porque ya lo están viendo como una realidad. Muchos países antes pensaban, bueno, yo por ahora no me mojo, no digo nada porque si me mojo antes de tiempo viene Estados Unidos, por ahí me mete un palazo y espero. Pero ahora que ya es un hecho, ahora que ya este orden multipolar que ellos plantean, esta nueva economía, este nuevo paradigma, ya se puso sobre la mesa y se va a empezar a concretar, cada vez más países quieren ser parte. Ya frustrados, sintiéndose traicionados y totalmente ya descreídos de Occidente, tanto de Estados Unidos como de Europa, totalmente descreídos, pues esta alianza es para muchos el futuro. ¿Y qué comentábamos ayer? Si el dólar retrocede, si el dólar deja de tener el peso internacional que tiene, y este es el gran tema, y este fue el gran tema, por eso fue la reunión más importante hasta ahora de BRICS, el antes y después, el punto de inflexión trascendental, pues Estados Unidos se puede ir ya directo a una crisis económica total, porque se aguanta su deuda, sus inyecciones, su, digamos, emisión descontrolada de dinero. Ha emitido Estados Unidos en los últimos años, en la administración Biden, más dinero, ha emitido más billetes de lo que ha hecho en toda su historia. Pura deuda. ¿Cómo se aguanta? Por todo lo que representa el dólar a nivel internacional, como activo principal de refugio. Pero ya con lo que han hecho con los activos rusos, ya nadie cree, y el dólar se basa en la confianza. Es deuda, se basa en la pura confianza, no tiene un respaldo en nada más que en la confianza. Está perdiendo la confianza. Si pierde terreno a nivel internacional, pues Estados Unidos ya no podrá mantener todo su aparato gigantesco que tiene y pues le puede venir una crisis económica tremenda. Sabemos que esa crisis tiene que venir, sabemos que necesitan una crisis para hacer este cambio también de paradigma al sistema digital, a la moneda digital. Se necesita pasar a la moneda digital para implantar la marca de la bestia y se necesita la crisis económica para esa guerra civil en Estados Unidos. Pues
Ojo con lo que tenemos aquí, pero realmente impresionante. Punto quizás que podría haber sido algo tremendo a favor de ellos y en contra de Estados Unidos, pero que al final, a último tiempo, hay alguien que no fue. Hablamos del príncipe Bin Salman, Arabia Saudita. Arabia Saudita cada vez más estaba yendo con los BRICS. Sí, está participando un poco, pero a último momento no fue. Claro, Arabia Saudita ya en los BRICS de pleno ya sería algo, un palazo a Estados Unidos tremendo, porque parte de lo que es el dólar tiene que ver con esa alianza, ese vínculo con el dólar, digamos con el petróleo, por Arabia Saudí, se formó especialmente en los años 70, donde todas las transacciones petroleras se tienen que hacer en dólares y el petróleo es lo que mueve la economía, es el primer valor en la bolsa, el primer valor de exportación, pero al final Arabia Saudita mandó a alguien, pero Bin Salman no fue, con lo cual todavía se mantiene jugando a dos aguas. Pensemos, claro, que Arabia Saudita viene de Saud, de la Casa de Saud, y la Casa de Saud es la realeza saudí, y a esa realeza saudí, ¿quién la puso? La puso Occidente. Entre Estados Unidos y Gran Bretaña en su tiempo, sentaron en el trono a un Saud, a esta Casa de Saud, para que, gobierne este lugar tan importante a nivel estratégico y a nivel petrolero para los intereses de Occidente. Los Rockefeller, que tanto tuvieron que ver en el poder petrolero de Arabia Saudita, porque el petróleo está ahí, pero los que empezaron con toda la infraestructura fueron los Rockefeller, y fueron alguien que fueron puestos por ellos. Le habrán dicho, mira que así como te pusimos, te podemos quitar. Bueno, quizás sí, quizás no, pero Arabia Saudita, que no le atendía el teléfono a Biden, pues quizás se ha repensado, no sabemos lo que ha pasado por atrás, pero por ahora se mantiene de perfil, con uno y con otro. El golpe hubiese sido ya muy duro para Estados Unidos. Lo de Lula da Silva, pues ya veremos, porque Lula da Silva es el que ha vetado a Nicaragua y el que ha vetado a Venezuela. Que Venezuela le dé dinero a Xi Jinping, le dé dinero a China. Bueno, Venezuela tiene mucho dinero, se le puede cobrar con petróleo. Tiene mucho dinero, mucho petróleo. No tiene dinero, pero tiene petróleo. Es eso, es por el tema de Nicaragua. ¿Por qué Brasil los veta? ¿Quién puso a Lula en el poder? Pues fue Estados Unidos. Para meter una cuña en los BRICS, pues ya veremos. Sabemos que en parte va, pero en parte, por ejemplo, lo que es la moral, la agenda globalista en la cuestión de género, Brasil no va en la línea de Rusia, no va en la línea de China, no va en la línea de Irán. Cuba tampoco. Pero no sabemos las realidades de por qué Brasil no deja la entrada, la participación tanto de Venezuela como de Nicaragua. Seguramente a Rusia y a China les interesaría, especialmente a Rusia, tener aliados en Latinoamérica en esa guerra mundial que se viene, en esta guerra económica y política que se viene. Pero por ahora, Venezuela tendrá que seguir vendiéndole petróleo a Estados Unidos, y Nicaragua, la pobre Nicaragua, este pueblo tan sufrido, al cual yo personalmente le tengo un cariño y una simpatía muy especial. Pobre pueblo, muy sufrido el pueblo nicaragüense. Ahora ni con unos ni con otros. Vamos a ver lo que aguanta. Vamos a ver si quizás se cambian los BRICS y Nicaragua termina entrando en el sector BRICS, o quizás el gobierno nicaragüense cae y quizás terminan ya de pleno del lado de Estados Unidos. Pues ya veremos lo que pasa ahí. Pero por ahora el tema de BRICS realmente trascendental, y esto es, yo creo que aquí, realmente en este momento, por eso, me extiendo tanto en este comentario, en esta reflexión, es donde se empieza a cumplir ya de una manera quizás efectiva, literal, noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán, porque ahora esto es una realidad. Los BRICS ahora sí son una realidad. Quizás este es el acontecimiento internacional, el acontecimiento real que más se podría aplicar a esa profecía. Ya venía, obviamente, gestándose ese temor, pero ahora es una realidad. Ahora hay ese temor real porque Estados Unidos no puede aguantar sin el dólar. No así, algo tendrá que hacer. Y ya sabemos de qué manera ya lucha, inclusive sus guerras económicas, a los tiros y a las bombas. Negocios, y vamos a seguir, pero vamos a ver un poco las cuestiones. Los BRICS superan al G7 en crecimiento del PIB. Putin
Esto dijo Putin, los BRICS ya superan al G7, esas grandes 7 economías occidentales, ya lo superan en crecimiento del PIB, en crecimiento. Vamos a ver algo, el presidente ruso Vladimir Putin habló en el Foro Empresarial de los BRICS 2024 este viernes, previamente a la cumbre de los BRICS, que se celebrará a mediados de octubre. Durante su discurso, Putin afirmó que el Producto Interno Bruto, el PIB, combinado de los países BRICS, es de más de 60 billones de dólares. ¿No? 60 billones de dólares, pero billones, en Estados Unidos sería trillones, algo que supera el PIB de los miembros del G7. En 1993, el G7 representaba el 45,5% del PIB mundial, mientras que el BRICS representaba el 16,7%. Ahora, en 2023, en 30 años, nuestra asociación representaba el 37,4%, mientras que el G7 representaba el 29,3%. La brecha se está ampliando y seguirá haciéndolo, dijo Putin en el foro. Es que realmente, cada vez más, el aislado es Occidente. Pero claro, el centro de gravedad a nivel mundial está en Occidente. Así como en el medio está en Europa y se ha ido moviendo hacia el oeste, esto es una realidad y hasta el fin será así. Esto es una realidad. Bueno, aquí hay un poco más del artículo, vamos a leer esta parte también. Dice, estamos llevando a cabo un plan de desarrollo a gran escala de la ruta del Mar del Norte, renovando la flota de rompehielos, ya sabemos todo lo que importa esa ruta comercial, no solo recursos, sino la ruta, incluidos los buques de propulsión nuclear. Se han lanzado vuelos costeros para probar las rutas, se están modernizando los grupos de satélites, se están construyendo nuevas terminales de combustibles, centros de seguridad marítima y otras instalaciones de infraestructura costera. Se están ampliando los accesos por carretera y ferrocarril a los puertos marítimos. Rusia ha instado desde hace varios meses a los países miembros de los BRICS y a aquellos interesados en unirse a la alianza a reformar el sistema financiero global y poner fin al dominio del dólar estadounidense. Sí, Lula da Silva decía, cada noche me voy a dormir soñando en cuando se acabe el dominio del dólar. Bueno, ya veremos realmente el papel que juega Lula aquí, porque Estados Unidos es el que le ha interesado que Lula sea el que haya ganado estas últimas elecciones. Bolsonaro realmente era más afín quizás a Putin en todo, aunque es masón también, pero bueno, ya vemos. Pero realmente los BRICS están como quien dice, en una carrera es como alguien que va solo, va corriendo por delante, los mira a todos y casi no los ve, pero ahora viene alguien que ya está a la par. Si quieres frenarlo, aunque sea de manera sucia, pues le tienes que meter la zancadilla ya, porque si lo dejas mucho, después ya ni alcanzarlo puedes. Y en esta carrera los BRICS venían por detrás, esta gente, pero lo ha alcanzado, lo está alcanzando, y si esto seguiría como una carrera natural, lo pasaría. Pero sabemos que Estados Unidos no lo va a impedir. Estados Unidos no lo va a permitir, lo impedirá. Pero se tiene que apurar, porque como digo, en una carrera, si no le metes la zancadilla cuando lo tienes al lado o un poquito por delante, se te va y no lo alcanzas más. Así que algo Estados Unidos actuará. Vamos a ver algo más. A ver si, como dice el bloque europeo, las sanciones han funcionado muy bien, las sanciones a Rusia. FMI reconoce a Rusia como la cuarta economía del mundo en PIB. Sí, ha pasado a Japón. Ha pasado a Alemania. ¿Saben cuáles son las primeras 4? Sí, por supuesto Estados Unidos. ¿Y las otras 3? China, India y Rusia. 3 BRICS. ¿Vemos lo que la realidad de esto? Podemos entender ese cumplimiento de la profecía como ya lo dijo este ministerio desde hace ya casi 20 años. Y 20 años desde que son públicas. Pero ya estas predicaciones ya venían desde antes de que empiecen las conferencias públicas del 2006, este mensaje. Noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. Y que dice, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Bueno, vamos a competir, vamos a intentar económicamente a dar vuelta a esto. No. Salir con gran ira militar. Las sanciones, pues nada, Rusia ha pasado a Japón, ha pasado a Alemania, ha pasado a todos. De las 4 primeras economías del mundo, 3 son BRICS. Y pronto, para muchos, en según qué, China ya en según qué lo está pasando Estados Unidos. Y las proyecciones a largo plazo, por supuesto, bueno, en unos cuantos años, pues India haría lo mismo. Los BRICS disparan los BRICS Plus, porque BRICS ahora y asociados, disparan la compra de oro mientras preparan una moneda que acabe con el reinado del dólar.
Sí, el 40% de esa moneda estaría respaldada en oro, el otro en las propias monedas, para acabar con el reinado del dólar a nivel internacional. Y esto es lo que haría sucumbir la economía de Estados Unidos. Putin y Modi abordan el carácter privilegiado de las relaciones entre Rusia y la India. Sí, la India es el tercero que está ahí. Tiene algunos puntos que quizá puede estar en discordia, pero cada vez están más de acuerdo. Eso de que, no, los BRICS son un rejunte imposible, no tienen nada que ver, cada vez están más de acuerdo. La profecía, como aquí se ha interpretado desde hace tanto tiempo, la estamos viendo ante nuestras narices, ante nuestros ojos, cumpliéndose de una manera formidable. Serbia anuncia que fortalece su cooperación de seguridad con Rusia. Serbia ya claramente, ya tuvo esa experiencia, los Balcanes hace, más de 20 años, terrible lo que pasó ahí con la OTAN, ya conoce quién es la OTAN, pero ojo, porque ahí están intentando encender otra vez el fuego de la guerra. Putin y Erdogan, Rusia es un proveedor fiable y probado por el tiempo de gas natural. Erdogan que intenta, pero Erdogan es, digamos, ser parte, también estar ahí con ellos, pero es parte de OTAN, no es fácil salirse de ahí. Claro, Turquía está en una posición complicada, porque lleva más de 40 años intentando ser parte de Europa, pero Europa le dice no, tú no. Es como alguien, pero ahora se quiere ir para el otro lado y entonces, no, tampoco te puedes ir. Es como alguien que dice, no, tú no puedes jugar con nosotros, pero tampoco te puedes ir a jugar con los otros, ¿eh? Tú te tienes que quedar ahí y traernos, sí, y estar ahí a nuestra disposición, pero no juegas con nosotros y no juegas con nadie. Realmente, claro, las posiciones, las decisiones que toma Occidente es que logran que los países al final se reboten, y cuando ya ven una luz de esperanza, por así decir, es decir, un bloque que realmente tiene la fuerza necesaria para hacer frente y vencer, pues entonces ya cada vez más se están animando y dicen, yo quiero ser parte. Y Turquía, cansado de esperar, pues cada vez más está de parte del otro bloque. Del bloque, sí, que BRICS es económico, OTAN es militar, pero uno pelea de manera económica y el otro pelea de manera militar. Al final todos pelearán de manera militar. Rusia ya vemos que ha tenido que entrar en la guerra y tarde o temprano China también lo hará. Pero principalmente van por sus planes económicos. OTAN, Occidente, Estados Unidos y Europa, también con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, con los principales, su política ya es la guerra, no hay más. Es la guerra. Vamos a leer una parte, aquí también nos dice. Además, Rusia es un proveedor fiable y probado por el tiempo, que suministra gas natural a Turquía, recordó. En 2023 las exportaciones del recurso energético constituyeron 20.500 millones de metros cúbicos transferidos por los gasoductos Turkstream y Blue Stream, señaló el presidente ruso. Sí, cantidad de gasoductos que hay, digamos, partiendo de Rusia a distintos lugares. Continúan los preparativos, dice, para poner en marcha nuestra iniciativa conjunto de crear un hub gasístico en Turquía. Estoy seguro de que reforzará significativamente la seguridad energética regional, principalmente mediante mecanismos de fijación de precios más equilibrados, expresó Putin, que también mencionó otro proyecto conjunto emblemático, la primera central nuclear de Turquía, Akuyu. Los trabajos se llevan a cabo en las 4 unidades de potencia simultáneamente, las 24 horas del día. Esperamos que ya el próximo año la central comience a suministrar electricidad al sistema energético de la República de Turquía, agregó. En cuanto al ámbito internacional, Putin afirmó que las posturas de Moscú y Ankara son muy cercanas en relación con el trágico desarrollo de la situación en Oriente Medio. En ese sentido, reiteró que el conflicto árabe-israelí puede resolverse solo mediante la solución de 2 estados. Pues aquí ellos lo tienen claro, solución de 2 estados. El Vaticano dice que no, por lo menos el patriarca de Jerusalén. Por su parte, Erdogan indicó que Turquía sigue adelante con sus esfuerzos por resolver los problemas en las transacciones bancarias entre los 2 países. El trabajo se lleva a cabo a nivel de los ministros de finanzas y los bancos centrales de ambas naciones. ¿Qué tenemos aquí? Ya cada vez una alianza, un vínculo más estrecho entre estos 2 países. Sabemos la importancia de Turquía geopolíticamente, sabemos la importancia de Turquía en cuanto este país del norte quiera llegar hasta Israel, cuando este país del norte se canse de ese Estado de Israel y diga mejor, como una vez le pasó a Roma, como diciendo a este Estado hay que quitarlo aquí porque solo trae problemas, es la desestabilización de toda la región. Rusia terminará pensando así,
No creo que hoy por hoy Putin quiera eliminar al Estado de Israel, pero posiblemente de aquí a un corto tiempo lo quiera hacer. Y el gran escollo es Turquía. Su camino hacia Israel es Turquía. Pero ¿qué pasa si Turquía ya está del lado de Rusia? Pues vemos cómo Gog y Magog también se va cumpliendo. Xi Jinping en la cumbre de los BRICS. China siempre cuidará de los países del sur global. ¿Quién es el sur global? Pues los países emergentes, los que no son G7, los que no son Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, los países emergentes. Ese es el llamado el sur global. ¿Contra quién? Contra el norte global. Sí, es el rey del norte y es el rey del sur. Aunque el rey del sur en profecía hace más referencia a los países islámicos que están por lo menos parte en alianza con este norte o este oriente y el norte. Pero vemos cómo hasta las nomenclaturas, hasta el lenguaje de los políticos confirman la profecía. Moscú ratifica el Tratado de Asociación Estratégica Integral con Pyongyang. Aquí vemos un tratado de asociación estratégica, es decir, militar. Al final, Corea del Norte entrará en la guerra. Y esto es muy interesante. En realidad, quien habla aquí es Estados Unidos. Dice, la amenaza de China es más difícil de entender para el público estadounidense que lo que ocurre en Ucrania y Medio Oriente. ¿Quién dice esto? La subsecretaria de Estado, de Defensa de Estados Unidos. La amenaza de China es más difícil de entender para los estadounidenses que la de Rusia. Es como decir, claro, como China al final no ha disparado un tiro en los últimos 40 años y siempre históricamente es un país que ha sido muy pacifista, y es verdad, es un país que en general le rehúye a la guerra. Esto es una realidad histórica, no es que nunca ha entrado en guerra, pero en general China no es un país belicoso, es un país más refinado, es un país que trata más de hacer las cosas con el diálogo, con la diplomacia. Es una realidad histórica de China, no es un país históricamente belicista. Hicieron una muralla para ver si esos mongoles, que sí eran más belicistas, los podían detener. Y sí, estuvo con Vietnam, hubo una guerra ahí, pero que no le fue bien. Pero China es un país que no es belicista. Entonces, ¿cómo hacemos para engañar al pueblo estadounidense a decir que China es la gran amenaza militar del mundo, que es el gran peligro de la guerra? Pues es muy difícil. Es decir, realmente el descaro de esta gente. ¿Cuán bajo ha caído esta nación? Esta gran nación profetizada por Dios en la Biblia, que nace como un cordero, levantada por Dios, qué bajo ha caído. Ya lo dicen públicamente, no sabemos ya cómo engañar a nuestro pueblo, a nuestros habitantes, a nuestros conciudadanos para decirle que China es una amenaza cuando no lo es. Para que crean que la amenaza es China y no nosotros mismos. Porque aquí la gran amenaza para el mundo es la OTAN. La OTAN es esta gran mafia internacional, esta gran mafia militar, destructora de países, destructora de la tierra, destructora de la civilización. Realmente, no hay duda. Cualquiera que duda de eso, pues o está con la cabeza abajo de la arena o no sé qué. Los otros son lo que son. Hay que tener muy claro, la Biblia es muy clara con estos dos bloques. Ninguno es de Dios. Ninguno es de Dios. Pueden ser dos brazos del diablo, pero hay uno que es donde el diablo va con toda su fuerza. Es donde están las dos bestias. Y están una en Europa y otra en Norteamérica. No están del otro lado. Vamos ya con el Armagedón. Armagedón, ¿qué estamos hablando? Tercera Guerra Mundial, la batalla final. Crece la tensión entre Francia, Israel y Alemania, advierte sobre las intenciones de Putin. Macron y Netanyahu se ensarzan por la creación del Estado de Israel, y la inteligencia alemana avisa de que puede producirse un ataque ruso a la OTAN antes del 2030. Dice, desde la OTAN miran con preocupación los dos conflictos y la tensión se palpa. En la guerra de Ucrania, los países siempre han tenido recelos de las intenciones de Rusia por si extiende su agresión no solo a Ucrania, sino a otros países fronterizos, ya que serían de la Alianza Atlántica, Polonia o Lituania, por ejemplo. En el caso de Israel, los aliados muestran su inquietud con los ataques que están perpetrando el gobierno de Netanyahu contra población civil en muchos casos. Aquí hay algo que me gustaría comentar con el tema de esa amenaza rusa. Desde que empezó la guerra de Ucrania, nosotros oímos que Rusia va a invadir Europa,
Sí, sí, y aquí en España lo oíamos continuamente, que Rusia quiere llegar hasta Portugal. Era difícil de concebir, de creer que alguien diga semejante cosas. Pero ¿saben? Hay un poder que es el que siempre, o por lo menos en la etapa ya contemporánea, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, tiene a Rusia como la gran amenaza de Europa y que dice que Rusia invadirá Alemania, invadirá Francia y hasta volará del mapa a la ciudad de París. ¿Y quién es ese poder? El catolicismo. ¿Y de dónde viene esa lectura de la realidad? Virgen de Fátima. Es decir, cuando nosotros estamos escuchando de que Rusia es la amenaza mundial, de que Rusia es la propagación de todos los males, de que Rusia quiere invadir Europa, esto es catolicismo. Esto es las apariciones de la Virgen María en Fátima y luego Akita, Garabandal y todo, bueno, y los profetas del catolicismo siguiendo la misma línea. Esto es el discurso católico. Ahora, así como provocaron que Rusia entre en Ucrania, así como están queriendo provocar quizás que Rusia entre en Moldavia, que quizás que Rusia entre en Georgia, que Rusia quizás entre en los países que eran de la ex Unión Soviética y también del Imperio Ruso, quizás también logren, por supuesto, que Rusia entre en Polonia. También Polonia estuvo bajo la órbita soviética en su tiempo y quizás puedan provocar y cumplir de que Rusia tenga que ir a más. Cuando el Vaticano habla de que el Vaticano, inclusive el Papa, tendrá que huir de Europa, ¿por qué? Por Rusia. También por la masonería, dicen, pero por Rusia. ¿Quién hizo caer a Babilonia históricamente? Un ejército del norte. En ese tiempo era medo-persa. Entonces, vemos cómo este discurso católico, esta cuestión católica de Virgen María en Fátima, la aparición de Fátima, el tercer secreto de Fátima, lo están llevando a cabo las potencias políticas occidentales, se declaren ateas, protestantes o lo que sea, pero están llevando a cabo el plan, la agenda de la Virgen de Fátima. Es que es realmente impresionante. Por eso es tan importante conocer las cuestiones, conocer lo que dice el Vaticano, lo que hace el Papa, porque están cumpliendo la profecía de Fátima, la están realizando y están provocando, porque esto es una realidad, están provocando para que Rusia cumpla esta profecía. Y seguramente lo harán. ¿Hasta dónde les permitirá Dios? No lo sé. ¿Borrará del mapa atómicamente Rusia a París? No lo sé. Pero quizás lo haga. Y ellos están provocando que lo haga. Vamos a seguir con la lectura porque realmente esto es impresionante. Tanto que está habiendo tensiones veladas entre algunas naciones. Por ejemplo, entre Francia e Israel. Ambos gobiernos han chocado en las últimas semanas porque Francia propuso un alto el fuego en Líbano de 21 días, un extremo que rechazó con rotundidad a Israel. También han visto sus posiciones enfrentadas cuando Emmanuel Macron ha defendido el trabajo de la misión de la paz en Líbano y Netanyahu defiende que deben abandonar el país. Siguiendo lo que comentábamos, Macron que enciende a Putin, Macron que enciende a Israel, porque lo que va diciendo Macron, cada vez más enemistado con Rusia, cada vez más enemistado con Israel también, con lo cual eso tampoco le va a jugar a favor. Pensemos que Francia tiene muchísima población judía, desde siempre, tiene muchísima población judía. Ya veremos lo que va a pasar en Francia, pero Francia tiene que jugar un papel trascendental aquí en Europa, como fue hace más de 1500 años. Vamos a seguir. Tensión entre Israel y Francia, pero la tensión se ha concentrado cuando, según filtran medios franceses, Macron habría dicho en el Consejo de Ministros de su ejecutivo que Israel no debe olvidar que su país se creó por una decisión de la ONU que dijo Estado de Israel. Y la respuesta de Netanyahu no ha tardado en llegar en forma de comunicado, un recordatorio al presidente francés. No fue una decisión de la ONU el que estableció el Estado de Israel, sino la victoria lograda en la Guerra de Independencia, el nombre que usa Israel para referirse a la guerra de 1948 con la sangre de nuestros heroicos combatientes. Bueno, diga lo que diga Netanyahu, ha habido una resolución de la ONU. Y la Unión Soviética fueron los que más votaron, porque podían, por la estructura de la Unión Soviética, tenían muchos votos en todo lo que era la Unión Soviética. La inteligencia alemana ve probable un ataque ruso antes del 2030. Francia mira a Israel y Alemania continúa preocupada por las intenciones futuras de Rusia.
Ahora, desde la inteligencia alemana, se advierte de que el Kremlin podría atacar un país de la OTAN antes del 2030. Ha sido este martes en el Bundestag, el Parlamento alemán, donde los jefes de 3 servicios de inteligencia alemanes han avisado sobre esto. En términos humanos y materiales, las Fuerzas Armadas rusas probablemente podrán llevar a cabo un ataque contra la OTAN a finales de esta década, ha afirmado de forma directa Bruno Kahl, jefe del Servicio de Espionaje y Contraespionaje alemán. El Kremlin ve a la República Federal de Alemania como un enemigo, ha añadido el dirigente en declaraciones recogidas por Bild. Bueno, si se levantara el Kaiser, si se levantara de la tumba los grandes estrategas alemanes del siglo XIX y principios del XX, que decían que la paz de Europa y la paz de Alemania y la prosperidad de Alemania, inclusive de Europa, solo dependía de una cosa: la amistad con Rusia y Estados Unidos, y más que Estados Unidos, lo que realmente manejan esto, que están en Europa, la élite del poder lo sabe muy bien, y por eso romper esa alianza. Y vamos, para terminar esta noticia, leer esta parte final. Dice: Kahl, asimismo, ha ido más allá y ha asegurado que Alemania ya está en un conflicto directo con Rusia. Vaya, son palabras mayores, porque los planes de Putin, agregado, no solo pasan por invadir Ucrania, sino por la creación de un nuevo orden mundial, lo que vimos con BRICS. En último término, ha indicado de que la actividad de Moscú ha alcanzado niveles sin precedentes y por eso ha alertado de que se pondrán a prueba las líneas rojas de Occidente. Esto no tiene vuelta atrás. No lo tiene. Hay gente que está pensando, no, es que si llega ahora Donald Trump, quizás llega la paz al mundo. Esto no va a llegar la paz. Estemos claros. Vamos a ver algunas cosas más. Rusia, la política rusa permite el uso de armas nucleares en caso de agresión contra Bielorrusia. Si se ataca a Bielorrusia, aliado incondicional, por supuesto, de Rusia, pues ellos pueden usar armas nucleares. Y esto es de último momento. Rusia habilita un polígono para ensayos nucleares a gran escala en respuesta a los pasos de Estados Unidos. Sí, vuelve a habilitar un viejo polígono de la época de la URSS de pruebas de armas nucleares. ¿Para qué? Para probar armas nucleares. Ha vuelto la Guerra Fría, ha vuelto realmente, ya no hablan de el telón de acero, sino el del telón de silicio, este rompimiento de 2 bloques otra vez. Bueno, esto va a ir ahora sí. Y si en la Guerra Fría, y si con la Unión Soviética, al final, por intervención divina y por intervenciones a veces hay, bueno, no vamos a comentar ahora, pero quizá algún día podamos comentar alguna que otras circunstancias de cómo a veces se estuvo a punto, y no solo con la famosa crisis de los misiles, también alguna otra historia por confusiones de los sistemas tecnológicos, pero más de una vez estuvo a punto de ir a la guerra nuclear, pero Dios lo ha frenado. Esta vez, al final no se frenará, se llegará hasta el fondo. Vemos aquí, bueno, el artículo, pero ahora vamos ya a la recta final y con el Rey del Sur y la Tierra Gloriosa. El Rey del Sur, las naciones, el mundo del Islam, especialmente del terrorismo islámico, y la Tierra Gloriosa, pues hablamos de la tierra de Israel. Sí, la tierra gloriosa, Israel. El Minyan secreto. Vamos a leer este artículo. Es muy interesante. Vamos a leer una parte. Recorriendo la historia judía hasta el tiempo de los templos, en su grandeza y destrucción, os lleva al momento en que las oraciones serán cantadas en este mismo lugar santo. Lea a continuación para aprender dónde está ese lugar. Sí, hay un artículo aquí muy interesante. ¿Saben? Lo vamos a dejar porque, para no extendernos ya demasiado, lo vamos a dejar para la próxima. En la próxima que tengamos sobre el tema también de Israel, que comentemos todo esto, leeremos este artículo, es muy interesante, pero es un artículo extenso y no queremos que esto dure mucho, estos programas de noticias, entonces lo vamos a dejar para la próxima y ahí sí lo leeremos. Pero es realmente muy interesante lo que nos cuenta aquí. Vemos fotos también más que interesantes. Miren, cuestiones, bueno. Lo vamos a leer, lo dejamos prometido y la próxima lo leeremos. Pero vamos, todo lo que pasó en estas últimas 2 semanas. Si Dios quiere, haremos una la semana que viene, así podemos ya ir con no tan cargados de noticias y entonces poder tener más tiempo para ciertas cosas. Explosiones tras una nueva ola de ataques contra el sur de Beirut. Bueno, esto 24 de octubre. Sigue la guerra con Hezbollah, sigue la guerra con el Líbano.
Israel está excavando el cementerio en el que será enterrado. ¿Quién lo dice? Pues Irán, por supuesto. Aquí vemos a este militar iraní con sus palabras, que Israel se está cavando su propia tumba. Irán ordena a sus fuerzas armadas prepararse para la guerra, también. Reportan explosiones en la capital siria y sus suburbios. Esta guerra que lleva ya como 50 años y que sigue en guerra, Israel contra Siria están en guerra. Están en una paz técnica, pero no se llegó a un armisticio y nada más, con lo cual siguen en guerra. Israel lanza ataque de represalia contra Irán. Y esto fue la gran noticia de este último tiempo, la represalia de Israel. Más de 100 aviones, aparentemente por territorio, surcando el territorio de Irak, de Jordania y de Irak, llegando a la frontera, y de ahí lanzando misiles desde la frontera. Fue un ataque bastante novedoso, y más de 100 aeronaves, entre F-16, entre F-35 y algunos más, y lanzando ataques a Irán. La respuesta que se esperaba de Israel, que habían dicho, como habíamos comentado la semana pasada, que lo harían antes de las elecciones de Estados Unidos. Pensemos que todo lo que está pasando hoy también se está midiendo, calculando al milímetro. ¿Por qué? Por las elecciones de Estados Unidos. Israel bombardea a Irán en respuesta al ataque con 180 misiles del 1 de octubre. Sí, lo que pasó el 1 de octubre, cuando Irán con 180, 200 misiles alcanzó territorio de una manera impresionante a Israel, Israel respondió. Israel, que fue un gran triunfo. Bueno, recuerdo que uno miraba los vídeos del ataque de Irán, todos los vídeos filmados por israelí, y se veían cómo llegaban los misiles y todos tocaban tierra. Nunca se veía a la defensa israelí, la famosa cúpula de acero, prácticamente deteniendo a los misiles en el aire. Cantidad de vídeos que nos llegaban ahora del lado del ataque de Israel, y veíamos una defensa iraní impresionante, captando muchísimos misiles. Parece que no hizo tanto daño, inclusive hoy se hablaba que Israel quería volver a atacar porque sí hubo un ataque a la residencia en Galilea de Netanyahu, que Netanyahu no estaba ahí y que tenían derecho a responder. Pero bueno, se dice que fue bastante efectivo, se dice que no. Parece que algo ha quedado claro. Ha pasado mucho, ha corrido mucha agua desde aquella famosa guerra de los 6 días del año 1967, donde Israel en pocos días luchó contra una coalición de cerca de 4 ejércitos. Estaba Egipto, estaba Jordania, estaba Siria, estaba Irak. Israel conquistó un montón de territorio. Sí, fue una victoria impresionante. Algunos dirán, bueno, terminó en empate, ya, pero la nación que recién nacía y que pelea contra una coalición, pues fue una victoria impresionante. Pero ha pasado mucho tiempo. Y estas naciones se han dado cuenta que se tenían que armar, que se tenían que fortalecer. Y ahora lo que queda claro es que esa propaganda, ese mito del cual veníamos desde que yo soy niño, de que Israel se los come con patatas a todos juntos, pues de eso nada de nada. Lo que está claro que a no ser que Israel haga una locura de tirar todas las bombas nucleares, pero también sería el fin de Israel, a Israel se lo comen con patatas. Israel tiene 6, 7 frentes abiertos. No puede vencer. Aquí quedan dos opciones. O se cierran los frentes y se llega a una paz. ¿Eso es lo que le interesa a Israel? ¿Eso interesa al Vaticano? ¿Eso interesa a Satanás? ¿Eso interesa a los propósitos del tercer templo y de todo lo que tiene que ser Israel al fin? No. Pues entonces alguien tiene que entrar en juego. Alguien tiene que entrar en el terreno. ¿Quién? Estados Unidos. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio en el monte glorioso y santo. Antes de que el tercer templo esté en Jerusalén, de que el Papa se ponga en Jerusalén, pues Estados Unidos, como dice Daniel 11, también tiene que inundar la tierra de Medio Oriente. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero Estados Unidos tendrá que entrar en esta batalla. Israel no puede. Y todo se va a ir a que entre. Ahora hay una relativa paz. Irán dice que va a responder cuando él quiera. Israel dice que tiene derecho a seguir, a responder otra vez. Bueno, comentaremos algo, porque realmente ahora las acciones que tomen uno y otro puede decantar
la balanza para Harris o para Trump? Irán quiere, ¿quién le conviene a Irán? ¿Que gane Trump o que gane Harris? Aparentemente Trump es el más beligerante contra Irán y contra el más pro-israelí. Los electores, los votantes de Donald Trump son los más pro-israelíes. La que tiene que tejer más, hacer más malabares, sí, es verdad que tiene a los judíos que votan al Partido Demócrata, pero también tiene a los árabes. Los que tienen que hacer más malabares son los demócratas. Realmente a Irán le convendría revolver otra vez la cuestión para darle una ventaja a Donald Trump. Posiblemente uno puede pensar que no. Digo posiblemente, quizás Irán sabe cosas que nosotros no, seguro. Ahora, a Netanyahu o a alguien del poder occidental, a la élite, le puede convenir. ¿Quién quiere? No lo que no sabemos hoy por hoy es a quién Roma le ha levantado el pulgar y a quién se lo ha bajado. Recordamos las elecciones del 2016, cuando el famoso encuentro que se hace en el Waldorf Astoria, que lo organiza el Vaticano junto antes, y el obispo ahí de Nueva York, que está en el medio entre los dos candidatos, en esa reunión, y cuando se estaba haciendo la oración, y el orador habló en referencia al aborto, y el obispo católico, no me acuerdo si era Timothy Dolan en ese momento, el cardenal, le da un hombro a Trump y Trump asiente, y se vio claramente quién iba a ganar ya las elecciones o quién iba a estar en la Casa Blanca, porque aquí ya parece que no es cuestión de quién gane o pierda, es cuestión de quién se elija para que se siente, y aunque pierda las elecciones pues lo sientan igual. Ya lo hemos visto, ya hemos visto cosas muy raras con George Bush hace mucho tiempo, hemos visto cosas muy raras en la última. Aquí se elige a alguien y ese lo sientan, gane o pierda, eso está claro. Hoy no tenemos ninguna señal aparentemente que hayamos visto de a quién le han levantado el pulgar. Pero quizás si vemos algo que hace Israel, sea de atacar a algo de iraní, alguna cuestión, alguna embajada, hacer un ataque que afectaría a los intereses de Irán, quizás estamos viendo que a alguien le interese que gane Donald Trump. Podemos ver un atentado de falsa bandera en el mismo Israel. Podemos ver muchas cosas. Hubo elecciones que se decidieron casi en el último día por cuestiones así. ¿Qué pasó en el 2004 en España con el 11M? Pues volcaron las elecciones. Hasta el martes y hasta esa última hora puede pasar cualquier cosa, pueden hacer algo que decante, que favorezca a uno o al otro. Esta relativa paz que hay ahora, que parecía que todo iba a estallar y al final se calmó, pues esto favorece, si se quiere, al partido gobernante. Pero si algo se revuelve, eso favorecería a Donald Trump. Y ahora todo está muy parejo. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a seguir. Vamos ya a la tirada final. ¿Siguió Israel, dictados de Estados Unidos, a atacar Irán? La oficina de Netanyahu responde, pero lo que ya sabíamos que había dicho el New York Times, ya el día siguiente, la noche anterior, ya el día siguiente, justo el último día, antes de la respuesta de Israel, el New York Times dijo que, digamos, Irán había dicho que si Israel atacaba solo ciertos lugares militares, que fue los que atacó, Irán no respondería. Solo si atacaba infraestructura energética, ni hablar nuclear, ahí la cosa iba más. Pero si solo se quedaba en ciertos puntos donde Irán dijo ataquen aquí, aquí y aquí, pues Irán no respondería. Todo pactado con Washington. Israel atacó ese plan puesto entre Irán y Washington. Y lo que se dijo, que Irán no iba a responder, por lo menos antes de las elecciones. Y eso es lo que pasó. Pues todo pactado, por ahora. Pero sabemos que no sabemos cuándo, pero la cosa irá más. ¿Qué puede pasar si gana uno, si gana el otro? Sí, si gana Kamala Harris, alguno dirá, bueno, todo seguirá igual. Si gana Donald Trump, alguno dice, bueno, como los demócratas se tendrán que ir, en el tiempo que le queden, incendiarán todo para dejarle un infierno en la tierra a Donald Trump. Ya veremos. El ayatolá al-Jamenei afirmó que el ataque de Israel contra el régimen de Irán no debe exagerarse ni minimizarse. Él puso un paño de agua fría. A Irán parece que no le interesa que por ahora vaya más. Violento bombardeo israelí en Beirut. Siguen las cosas. Esto ya el 27. Irán promete responder a Israel contacto e inteligencia, pero no dicen cuándo.
Netanyahu no planea terminar el conflicto en Oriente Medio antes de las elecciones en Estados Unidos. Es decir, antes de las elecciones esto no se termina y después, pues tampoco. Israel bombardea la histórica ciudad libanesa de Tiro, sí, patrimonio cultural de la humanidad, pues no importa, por ellos también. Israel ataca la histórica ciudad libanesa de Baalbek. Está Baalbek, donde están estas ruinas inclusive de los gigantes, pues a por ellos también. Conmoción por el ataque de Israel contra una ciudad de mayoría cristiana que acabó con 23 personas. Sí, aquí en el Líbano, que hay muchos cristianos, Israel está machacando a los cristianos. ¿Aquí está Hezbollah? No, pero no importa. Lo vimos la última, desde el 1948 hubo un ataque sistemático también hacia los cristianos. Sí, hacia los cristianos. Israel mata mientras dormían 3 periodistas de medios afines a Hezbollah. Bueno, se lo merecen, dirán algunos. Bueno, periodistas también. Se acercan a 200 el número de periodistas muertos por Israel en Gaza, solo en Gaza. Esto es octubre 28 de 2024, cerca de 200 periodistas. Ataques a edificios de la ONU, ataques a escuelas, ataques a hospitales, ataques a ONGs, ataques a lugares de ayuda, de ayuda humanitaria, ataques a periodistas, ataques a familias, a mujeres, a niños, a ancianos, ataques a todo lo que se mueve. Y a los que ayudan a los palestinos y a los que ayudan al enemigo también. Impresionante lo que está haciendo Israel. Vamos un poco más. Un ataque en Gaza que Estados Unidos calificó de horrible podría haber golpeado un punto de reunión de Hamás, según una fuente militar israelí. Esto es de último momento. El ataque al edificio mató al menos a 93 personas, incluidos 25 niños, según funcionarios de salud palestinos. No, es que parece que había alguna gente de Hamás. Y entonces al edificio entero. Cerca de 100 personas, familias, civiles, niños, mujeres, no importa. Masacrar a todos. Esa es la política. Esa es la política. Vamos a ver un vídeo impresionante. Año 2001. Año 2001. Benjamin Netanyahu, por aquel entonces apartado temporalmente de la política, graba una entrevista. Cuando esta finaliza, pide que se apague la cámara. Una vez se siente libre para expresarse, Netanyahu se quita la careta y habla libremente, explicando cuál sería su estrategia para solucionar el conflicto palestino. Pero la cámara no estaba apagada y la cinta finalmente se filtró, ofreciendo un documento muy esclarecedor sobre su forma de entender la relación entre israelíes y palestinos. 23 años después, Netanyahu ha podido llevar a la práctica sus ideas. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. כרגע לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שנביא אותם ואז, רגע, אבל אז השופע מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אני לא יודע להגיד כלום, העולם יגיד שלנו. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי? במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם הממשל ההוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליטון. לא פחדתי להתאבד עם עבוד. בלעם הכי את המחיר הבינלאומי אני משלם, אז עדיף לי כבר לקבל תמורה. Bueno, vaya palabras de Netanyahu, golpear duro, golpear fuerte, que el mundo diga lo que quiera, no nos importa, diremos que nos estamos defendiendo, ¿no es lo que están diciendo? ¿Tenemos derecho a defendernos? Estados Unidos es fácil de dirigir, la mayoría nos apoyan, sí, la administración Clinton fue muy pro-Palestina, los demócratas, aunque los judíos en Estados Unidos votan mayoritariamente a los demócratas, por ser una de las minorías, digamos, pero, bueno, ellos dicen que la mayoría los apoyan y lo que decíamos con las elecciones, ¿quién quiere Israel?
Saben que con los republicanos, con Trump, tienen un apoyo más certero, más seguro. Bueno, veremos si hacen algo para darle la victoria o no. Pero terrible. El plan, que ya tiene tiempo, lo están llevando a cabo. Están ejecutando un plan muy bien coordinado, muy bien planificado y totalmente, sí, lo están instrumentalizando. Vamos a ver algunas cosas luego sobre esta cuestión y vamos a ver algunas noticias que quizás tengan unos meses. Cuerpos carbonizados y gritos tras el ataque israelí a un campo de refugiados. Esto fue en mayo. Campos de refugiados, lo que veíamos, ¿no? Campos de refugiados, carbonizados. Aquí vemos a alguien de Alemania, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, que Israel tiene derecho a defenderse atacando zonas civiles. Es decir, Alemania, ¿no? Parece como quien quiere pagar las culpas por la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, que Israel tiene derecho a defenderse atacando a civiles. Al final, Europa realmente dice una cosa, dice otra, pero al final lo apoyan también. Vamos a ver un poco más. Francia, el gran rabino defiende el genocidio contra los palestinos, demandas en su contra. Sí, aquí nos habla, bueno, el que lo quiere leer, prácticamente él justifica lo que están haciendo. Tienen derecho a defenderse y lo que están haciendo, es decir, sí, atacar civiles, atacar escuelas, atacar familias, atacar a toda la población, atacar deliberadamente la población, pues el principal rabino de Francia lo defiende, claro. Hubo cuestiones, se ha llevado, inclusive lo querían llevar a la justicia, bueno, pero la cosa queda en la nada. Tienen como un poder, como un escudo de protección que a veces es difícil de entender, la gente le cuesta entender, decir, ¿por qué Israel puede hacer lo que se le da la gana y lo hace? Bueno, si supieran las profecías, entenderían. Y vamos a comentar algo que quizás muchos conocen. El ministerio todavía esto nunca lo ha comentado. Quizás hemos dicho algo en un coloquio, pero vamos a leer, simplemente leer el titular y explicar algo que el que quiere lo puede buscar y cerciorarse por sí mismo. El Evangelio. ¿Cómo utiliza Israel la inteligencia artificial para seleccionar objetivos en Gaza? Sí, hay un plan de inteligencia artificial que pone objetivos, y son objetivos de todo tipo, y especialmente civiles. Cuando se bombardea un edificio, que se matan familias, son objetivos calculados por este plan, que se llama el Evangelio. Podían ponerle muchos nombres. El Evangelio. Y es un plan para matar civiles. ¿Cómo lo venden a su propia población, al mundo? No, bueno, es este plan, lo que nosotros intentamos hacer es que cuando empiecen a morir muchos civiles, entonces la gente se levantará contra Hamás y Hamás perderá el poder. Ellos saben muy bien, como cualquiera lo sabe, que eso en realidad lo que crea es todo lo contrario. Con lo cual cada vez tienen más justificativo a atacar, porque al final lo que va haciendo es que todo el mundo se una y apoya a Hamás, y entonces todos son terroristas y todos deben de morir. Ellos lo saben muy bien. Es un plan de exterminio. Tienen un plan para exterminar a una población, de los cuales muchos son cristianos. Muchos son cristianos, porque eso no va a terminar en Gaza, eso va a ir para el Líbano también, y allá hay más cristianos todavía, y le ponen el Evangelio. Eso es una blasfemia, eso es una provocación abierta, deliberada, descarada, porque en realidad están siguiendo la misma guerra que llevan peleando hace 2000 años contra el Señor Jesucristo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque luego, seguramente esto recibiré otra vez comentarios de que soy antijudío, de que soy antisemita, sí, de que estoy contra la Biblia. No, no, no. Esto es el anticristo. Este poder solo es una extensión más de este poder que es el anticristo, que está representado en el Vaticano, que tiene su peso en Washington, en Londres, en la Comisión Europea y obviamente en Israel. Y la gente que dice que es cristiana, y vosotros los que decís que sois cristianos y apoyáis esto, y encima en nombre de Dios, pues vosotros sois el anticristo. Si vosotros en nombre de Jesucristo apoyáis esto, sois el anticristo. Un poder que está exterminando poblaciones enteras, entre las cuales hay hermanos cristianos que están siendo olvidados por nosotros, totalmente olvidados por los cristianos de Occidente, y hasta sabiendo que hay iglesias enteras que cantando aleluya cuando ven cómo los masacran. ¡Qué vergüenza!
Yo creo que hoy no se me ocurre hoy dar un peor testimonio del Evangelio que apoyar lo que está haciendo el Estado de Israel. No se me ocurre, porque se hace en el nombre de Dios. Porque se hace en el nombre del Dios del Antiguo Testamento y para muchos en el Dios del Nuevo Testamento. Yo no soy musulmán, los otros harán sus desastres en nombre de Alá, pero yo no soy musulmán y no creo que Alá es Dios. Pero sí sé que Jehová es Dios, sí sé que Jesús es Dios. Y apoyar esto en nombre de Dios, masacres, genocidios a pueblos enteros e inclusive de hermanos cristianos y cantar aleluya, pues vaya testimonio. No se me ocurre un peor testimonio hoy cristiano que esto. Espero y sé que hay gente honesta dentro de las iglesias evangélicas, pero espero que se den cuenta, porque los líderes que lo están llevando a esto, a apoyar esto, y además para el propósito que lo están llevando, ¿a qué? A volver a sacrificar animales, a levantar un templo para sacrificar animales, ya a pisotear la sangre de Jesucristo, a decir la cruz no valió de nada, pues indignante. Cuesta creer cómo hay cristianos que pueden apoyar esto y decirse cristianos. Los macabros cruceros de israelíes recorren la costa de Gaza para ver la destrucción y planificar su asentamiento. Sí, familias enteras pueden ver los vídeos que van de noche, recorren en barcos bastante alejados y ven los bombardeos y dicen, ven, todo esto va a ser nuestro. Les cuentan a sus hijos cómo ahí van a edificar sus casas, sus shopping, sus centros comerciales, todo lo que haga falta. Y así van, mientras están bombardeando a la población. Bueno, si esto es voluntad de Dios, si esto es hacer, si esto no es tomar el nombre de Dios en vano, pues que a mí que me lo expliquen. Así que si queréis comentar, comenten, pero realmente lo que vosotros estáis apoyando humanamente, doctrinalmente, de todo lo como uno lo quiera ver, es realmente, no tiene nombre. Y para terminar el colofón vamos a ver el último vídeo y ya concluimos, para ver lo que vosotros estáis apoyando. ברכה בבית, שמרבן יצאת לך מגזר, וברכה בהצלחה, שתכלל ולתשיר, בכל העניינים, בזמן שישראל לאחרונה נמצאו כמה עניינים, מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ומה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגלל ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש משתדלים גם היום, בבשורות טובות. שמחה וטוב לבבות. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל מנהיגים את שמחה. Bueno, ahí lo tenemos. Teníamos a Benjamín Netanyahu, todavía no había llegado a ser primer ministro, esto era en el 90, él llegó en el 96. ¿Y a quién teníamos ahí? Al famoso el Rebbe, el Lubavitch, de este grupo que tanto le gusta a Milei. Sí, pero que Donald Trump también fue a visitar su tumba, ¿eh? Y ahí veíamos quién mandaba, quién agachaba la cabeza y decía sí. Y veíamos al Rebbe, al gran rabino este de los Lubavitch, de los hasídicos, que es de la zona donde viene Netanyahu, por eso, ¿no? Mileikovsky, dicen que es Netanyahu. Milei, bueno, esto se queda ahí. Pero vemos a este rabino tirándole la oreja porque no estaban haciendo todo lo que debían. ¿Para qué? Para que venga el Mesías. Y Netanyahu pidiendo casi perdón. Luego en el 98 se vuelven a encontrar, ya con Netanyahu, primer ministro. ¿Quién está poniendo a quién ahí? ¿Quién apuesta a Netanyahu? No, que Netanyahu no es religioso, nada que ver. ¿Vemos cómo se dirige todo? ¿Y por qué? ¿Para traer a quién? Al Mesías. ¿A qué Mesías? Me gustaría que vosotros, evangélicos, cristianos evangélicos, o católicos, o los que sean, me respondáis. ¿A qué Mesías? ¿A Jesús? ¿Al maestro de Galilea? ¿O al anticristo, o al mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo? Pues la respuesta está muy fácil. Pues seguid apoyando a esto. Pues ya está muy claro dónde acabarán.
¿En el cielo? No, el cielo no lo verán. Si no salen de ahí, si no dejan a esos pastores, a esos lobos rapaces que lo están dirigiendo hacia la perdición, pues estaréis todos perdidos. Pues vamos ya a concluir con una cita, como siempre, de la profeta de Dios, de Ellen White, de esta profetisa de Ellen White. El conflicto de los siglos. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. ¿Por qué pongo esto? Porque, ¿saben? Hace poco había pasado, estaba la cosa en Ucrania con ciertos ataques de Ucrania ya en territorio ruso, que estaban decidiendo Estados Unidos si le permitía armas de largo alcance que podía usar Ucrania, el ataque de Irán, y en ese momento el mundo estaba a punto de estallar. Y cantidad de analistas, todos ahí casi temblando de que se venía la Tercera Guerra Mundial. Al final, la cosa se calmó un poco, no fue a más. El ataque, la respuesta de Israel quedó dentro de los parámetros que Irán quiso, lo de Ucrania quedó ahí, Estados Unidos todavía no dio el sí a los misiles de largo alcance, sí, puede haber pasado lo de Corea, pero todo quedó como un stand-by, latente, y el mundo se calmó. Pero es sugestivo porque en unos pocos días donde simplemente hubo una calma, porque hay elecciones y parece que al gobierno de Estados Unidos ahora le conviene la calma. Por supuesto que al gobierno, a la administración Biden le conviene la calma. Se puede romper en cualquier momento, por supuesto. Pero vino esa calma y la mayoría de esta gente que hasta hace 4 días estaba casi temblando por esta guerra que ya está a punto de estallar, porque ellos no conocen la profecía. Nosotros sí sabemos que al final la guerra directa con Rusia, con China, es al final. Sabemos que Gog y Magog, que Rusia tiene que caer, pero eso ya es 2031, tiene que caer en Israel, tiene que caer en Jerusalén. Y luego sí ya vendrá la batalla final de Armagedón con Asia-Pacífico, con China, con India, con Corea del Norte. Hasta ahí no va a venir una guerra directa. Lo que no sabemos es que quizás un día explota una bomba atómica. Lo que no sabemos es cuándo Estados Unidos va a entrar fuerte en Medio Oriente y otros conflictos que Rusia puede ir, conflictos que pueden, gestarse en Europa, también con cuestiones con Rusia. Pero en cuanto se calmó un poquito, la gente parece como que se olvidó. Y hablo de la gente, analistas, de los que, van comentando la realidad. Oía gente que, decían que esto ya era la Tercera Guerra Mundial, que todo iba a estallar, que esto iba... Y al final no ha pasado nada, siempre es lo mismo, al final son puras propagandas para los suyos, esta retórica. Todo se ha calmado. Y ahora la gente confiando en que va a ganar Trump y quizás ponga fin a la guerra. ¿O es que es la calma que antecede a la tormenta? Pues es la calma que antecede a la tormenta. Yo no sé si esta calma durará un día, una semana, un mes o 3 meses, no lo sé. Pero es la calma que antecede a la tormenta. ¿Pero por qué pongo esto de la intensidad? Porque una cosa queda claro. Llegará el tiempo en que Dios tendrá que poner una intensidad en donde no haya descanso. Porque en cuanto hay un poco de descanso, la gente se relaja, se olvida y sigamos la vida porque aquí no ha pasado nada. Y algunos dirán, bueno, entonces ¿qué? ¿Satanás quiere la paz y Dios quiere la guerra? ¿Saben qué pasa? Es que Satanás tiene que generar el problema. Porque al final Satanás necesita las guerras y Dios se las permite. Y cuando la cosa esté, que no haya descanso, que la intensidad sea terrible, como aquí dice Ellen White, cosas que ni nos imaginamos, que va a ser peor de lo que podemos imaginar. Cuando eso llegue a ese punto, que la gente esté prácticamente colapsando, ahí se ofrecerá el remedio, pero Satanás también ofrecerá un remedio. Y la mayoría aceptará el de Satanás. Pero Dios ofrecerá el suyo y tendrá que permitir esto para que la gente realmente reaccione y pueda ser salva. Pero Dios le va a permitir a Satanás ir a más y pisar el acelerador y que no haya descanso, porque si no la gente se olvida. Ahora con esta paz relativa de 2-3 días, pues la gente se está olvidando. El escepticismo vuelve y parece que aquí no ha pasado nada. Y parece que eso, fuimos muy alarmistas o fueron muy alarmistas y aquí no ha pasado nada.
tendrán que cambiar y tendrán que venir una época de una intensidad terrible, donde no haya descanso. Y estamos a punto de entrar, porque la ley dominical también tiene que poner una solución a eso. No lo será, y al final el mundo clamará por paz y seguridad, y ahí vendrá Satanás. Pero luego viene Jesús. Y gracias a Dios serán minoría, pero va a haber mucha gente que hoy no conoce que creerá. Que Dios nos ayude en este tiempo que nosotros se está haciendo muy difícil para nosotros, pero tenemos que echarle fuerza y valor para seguir adelante y dar este mensaje ahora que se están cumpliendo las cosas más que nunca. No me extiendo más, ya saben, la temática, las ayudas, ya saben dónde, cómo hacer, cómo contribuir, y muchas gracias a todos los que están ayudando en todos los sentidos. Dios los bendiga, Maranata 2031.